En este relato de brujería se entrelaza una trama fascinante que, más allá de sus aspectos intrigantes, lleva consigo un mensaje profundo. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros existe una luz de esperanza en el camino. Depende de nosotros apreciarla y tener la valentía de seguirla. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Todo inicia cuando yo era pequeña. Mi madre asistía continuamente a lugares donde realizaban brujería. Ella, para no dejarme en casa, me llevaba a ese sitio. Y aunque me pedía que me quedara quieta esperando, yo no era sorda, así que escuchaba las conversaciones. Fui creciendo y me intrigaba todo aquello. Cabe aclarar que siempre fui una persona muy diferente a los demás. Y aunque me cuesta admitirlo, era muy caprichosa y voluntariosa. Así que mis padres me castigaban, pero luego yo los manipulaba y hacía que me quitaran el castigo, por lo que siempre me salía con la mía. Y si a esto le sumas que era hija única, tenía todo a mi favor. Yo sé que puedes pensar que mi mamá era mala persona por llevarme a esos lugares. La verdad que no era así, sino todo lo contrario. Ella luchó mucho por embarazarse de mí. Me cuidaba todo el tiempo y si iba a lugares donde practicaban la brujería, era para buscar ayuda, pero no quería dejarme sola en casa. Iba para ver si sus plegarias eran escuchadas y lograba embarazarse nuevamente. Los doctores le dijeron que su vientre no lograba mantener el embrión. Eso a ella la destrozaba. Supe cuando estaba más grande que ella llegó a tener 5 abortos espontáneos, haciendo su vida frustrante. Mi padre la amaba mucho y la apoyaba en todo. Incluso le dijo que si quería otro hijo, podían adoptar a un bebé. Pero mi madre se aferraba a la idea de que quería tener otro hijo de su propia carne. Entonces, como comprenderás, a falta de una solución médica, la buscó espiritual. Fuimos a ver a chamanes, brujas y brujos. Le hacían y movían en su interior y por más que lo intentaban, simplemente jamás logró embarazarse nuevamente. Podrían ser reales o charlatanes, pero el resultado era el mismo. Así que crecí en ese ambiente, rodeada de esas prácticas. Y como te mencioné, siempre fui una niña caprichosa. Mi mamá, a pesar de sus intentos infructuosos por concebir nuevamente, nunca dejó que la tristeza la consumiera por completo. Siempre me transmitió amor y cuidado, pero yo en mi rebeldía a veces me aprovechaba de su deseo de tener otro hijo para salirme con la mía. Y eso lo pagué con creces al llegar a la adolescencia, ya que por mi misma mala actitud empecé a rodearme de personas rebeldes. Me dejé influenciar por sus palabras y con el pensamiento de que yo era muy inteligente, que si probaba las sustancias ilícitas no me controlarían. Sin embargo, no fue así. Me fui involucrando cada vez más en ese mundo oscuro, al grado de que a los 17 años dejé la escuela y me salí de mi casa para vivir en la calle. Según yo, tendría mi libertad soñada. Qué tonta era. Pensaba que estar arraigada a los vicios y tener todo el tiempo para mí era una libertad. Que yo estaba en onda y que me merecía el mundo. En ese tiempo obtenía dinero para comer pidiendo en la calle caridad, limpiando vidrios o haciendo malabares. Y como éramos un grupo de personas, reuníamos el dinero y entre todos compartíamos lo que había. Los vicios y las malas decisiones se apoderaron de mi vida y lo que comenzó como un intento de rebelión se convirtió en una espiral descendente, llenando mi vida de odio hacia los demás y hacia mis padres, porque ellos no me querían dar el dinero que yo les pedía y además no dejaban de buscarme. Sentía que me asfixiaban, que no me dejaban estar en libertad.
La calle no tardó en mostrarme su lado más cruel. Las noches frías, el hambre constante y la falta de un techo sobre mi cabeza empezaron a afectarme profundamente. Comencé a darme cuenta de que mi supuesta libertad era, en realidad, una forma de esclavitud. Pero como yo era muy orgullosa, jamás pensé ni por un momento en regresar a casa con mi familia. Pensaba que nuevamente iban a querer que regresara a la escuela y tal vez llevarme a una clínica o terapia. Así que esa no era una opción para mí. Como al año de estar viviendo en la calle, ya no vivía en mi ciudad natal. Estaba sola porque las personas con las que había llegado se dispersaron. Mi salud estaba comprometida, había bajado de peso y estaba sumergida en los vicios. Hasta que un día una mujer me vio acostada en el suelo de un cajero automático. Me preguntó que qué hacía ahí, si no tenía familia, que yo estaba muy joven para vivir de esa manera. Yo le dije que no tenía a nadie, que estaba sola en el mundo. Ella me dijo que la acompañara a su casa, que estaba cerca. Yo con hambre y frío, porque para esas épocas era diciembre, le dije que la acompañaría. Al llegar vi su casa muy humilde. Me invitó a pasar y vi a una chica más o menos de mi misma edad y situación. Comí los alimentos que me dio la mujer y me acosté en un catre que tenía en uno de los cuartos de la casa. Al día siguiente, al despertar, la mujer, a quien conocí como Ana, me ofreció quedarme un tiempo en su hogar, pero tenía que trabajar para ganarme el pan. Yo le dije que estaba bien, pero que me dejara seguir consumiendo. Eso era lo único que quería de su parte. La señora me dijo que aceptaba. Ella se dedicaba a hacer limpias y trabajos de brujería. Cobraba muy buen dinero, sin embargo, no le rendía. Pero acá está el asunto. Ella era una charlatana, yo lo sabía. Fingía que tenía dones y que con ellos podía ayudar a los demás. Como yo lo noté, me hizo partícipe de sus negocios sucios. Así que le ayudaba tanto en las sesiones de espiritismo como en los trabajos que realizaba a los clientes. Eso nos trajo a ambas más efectivo, por lo que empezamos a vestir mejor y hasta nos cambiamos a otra casa un poco más grande. La otra chica que estaba cuando llegué a vivir con Ana se fue con sus papás, decidió doblegarse y pedir ayuda. Así que nos ajustamos la señora y yo, y entre ambas estafábamos a las personas. A medida que nos sumergíamos más en ese mundo oscuro, la falsedad y la maldad comenzaban a desgastar nuestra esencia. Yo no sentía absolutamente nada cuando venían las personas a buscar ayuda, que estaban enfermos, y nosotras éramos su esperanza. Yo solo quería dinero para comprar mis sustancias, además algo de ropa. La comida no era mi prioridad, pero lo que sí le agradezco a la señora Ana era que me obligaba a comer algo. Decía que estaba muy escuálida y que, según sus palabras, iba a estirar la pata. Cada día que pasaba, la sensación de vacío en mi interior se intensificaba. Mi falta de conciencia y de respeto hacia los demás era lo único que habitaba en mí, sumado al miedo de estar en la calle nuevamente y enfrentar las consecuencias de mis actos. Eso me mantenía prisionera en esta realidad retorcida. Las personas que caían en nuestras trampas se multiplicaban, pero también lo hacían los riesgos. Aquellos que descubrían nuestra farsa se convertían en víctimas de nuestras amenazas, alimentando así el ciclo de violencia y manipulación. Hubo una ocasión donde llegó una señora. Se veía adinerada. Traía a su hija de 8 años para curarla. Tenía una enfermedad muy rara y necesitaba una luz de esperanza. La señora Ana la empezó a tratar, ya sabes, con sus mentiras. Le dio falsas esperanzas. Le pidió que llevara a su hija varias veces para tratarla. La madre afligida sí lo hizo y nos pagó mucho dinero, pero como sabes que nosotras no éramos reales, la paciente obviamente no mejoró en absoluto. Esa señora vino a reclamarnos a los pocos meses
y nosotras en nuestra desfachatez la despachamos sin importar el dolor de su pérdida. Le dimos las condolencias, pero eso no fue suficiente para la señora. Dijo que vendió absolutamente todo para curar a su pequeña y que nosotras deberíamos de arder en el fuego eterno por las mentiras y falsas esperanzas, que éramos unas charlatanas, y antes de irse nos maldijo. Así, con todo su dolor, dijo que ojalá se nos regresara todo el mal causado, que no tuviéramos descanso y que el demonio nos lleve al infierno. Esa fue la última vez que vimos a la mujer. Sin embargo, el peso de sus palabras fue más grande de lo que imaginábamos. Como a los 2 meses de esa visita, un caballero llegó por una consulta esotérica. Pidió hablar directamente con Ana. Yo lo dirigí al cuarto. Él llegó acompañado de un par de hombres más, y estos se quedaron afuera resguardando. Más o menos a la hora sale aquel hombre de consulta y posteriormente la señora Ana. Me dijo que ese sujeto era muy importante e influyente en la sociedad, que pidió un trabajo de protección por el tipo de actividades en las que se desenvolvía. Ana, ansiosa por impresionar a un cliente tan destacado, decidió involucrarme aún más en sus artimañas. Me pidió que colaborara en la realización de este trabajo especial. A pesar de la creciente incomodidad que sentí, accedí a hacerlo, temiendo las posibles represalias si me negaba. La tarea consistía en realizar un elaborado ritual de protección, un ritual de abrecaminos, supuestamente diseñado para resguardar al hombre de posibles peligros en su vida y para que unos negocios fructíferos se llevaran a cabo. A medida que nos adentrábamos en ese oscuro terreno, la sensación de estar jugando con fuerzas más allá de nuestra comprensión aumentaba, pero Ana estaba decidida a impresionar a este cliente y así cobrarle una buena suma de dinero. Eso era su motivación, y claro que también la mía. El día señalado para la ceremonia llegó. Ana y yo nos embarcamos en una actuación digna de un teatro macabro. Cada gesto, cada palabra pronunciada estaba cuidadosamente calculada para impresionar al cliente y asegurarnos de que creyera en la autenticidad de nuestros supuestos dones. El hombre participaba en el ritual sin sospechar que todo era una farsa, que cada elemento místico que veía no tenía más poder que el que le atribuíamos. Al finalizar, el hombre nos agradeció efusivamente y se despidió dejándonos una jugosa cantidad de efectivo. Ana sonreía satisfecha, consciente de que su estrategia había funcionado. Como a las 3 semanas, el hombre vino a buscar a Ana. Le dijo que no había funcionado nada de lo que había hecho, que el negocio que quería hacer fue saboteado y que hasta la policía estaba involucrada en el asunto. La señora no sabía qué hacer. Le decía que le diera más tiempo al trabajo, pero este sujeto era de armas tomar. Literalmente, uno de sus guardias sacó un arma y nos amenazó a las 2. Dijo que si no hacíamos lo que el señor pedía, nos iba a ir muy mal. Y desde ese día empezó nuestro calvario. Nos mandó a seguir en todo momento, saboteaba las nuevas consultas y nos presionaba continuamente para que le hiciéramos algunos favores en pago de nuestras acciones. Ahí no aguanté más y le dije a la señora que me iba a ir, que no necesitaba vivir esa situación, que me daba mucho miedo todo eso y que mejor me mudaría de ciudad, que yo no tenía nada ni a nadie que me arraigara en ese sitio y que si valoraba su vida debería de hacer lo mismo. Ana no quiso hacerlo y se quedó, pero yo sí. Decidí irme a probar suerte en otras tierras, llevando solo lo necesario conmigo y los ahorros de las estafas que había hecho. Mi llegada a la nueva ciudad marcó el comienzo de una etapa de mi vida.
Con los ahorros que llevaba, decidí rentar un pequeño departamento para después buscar un trabajo honesto. Pero lo poco que me pagaba no era suficiente para la vida que llevaba, así que estaba en una situación muy difícil. Y ahí, en ese momento tan complicado, conocí a Fabián. Él se comportaba muy bueno conmigo, me apoyaba económicamente y en general era muy cariñoso, hasta que un día salimos los dos juntos a cenar. Pero ahí en la cena se disculpó un momento y entró al sanitario. Al salir me dijo que teníamos que irnos. Cuando empezamos el trayecto de regreso a mi casa, nos fuimos por otra dirección. Ahí empecé a sentir que algo terrible iba a ocurrir, y más porque salimos a la carretera. Yo le cuestionaba, pero él me decía que teníamos que hacer una parada antes. Después de una media hora de terror, llegamos a una casa en medio de la nada. Me abrió la puerta del auto y me invitó a bajar. Yo, claro que lo hice, puesto que no tenía alguna alternativa. Ahí me dijo que entrara al inmueble. Cuando entré, mis ojos no podían creer lo que estaba viendo. Era aquel hombre adinerado que fue a pedir el trabajo de brujería a la señora Ana. Me dio las buenas noches y me invitó a pasar. Yo estaba temblando. Ahí me dijo que tenía una deuda pendiente con él. Yo le dije llorando que solamente era la ayudante de la señora y que no sabía que era una charlatana. Este hombre se empezó a reír a carcajadas. Entre lágrimas le repetía que no sabía nada de sus oscuros negocios y que mi participación en las prácticas de la señora era solamente por necesidad y desconocimiento. El hombre propuso una solución para saldar mi deuda. Me dijo que había encontrado un hombre que era efectivo para la brujería, que necesitaba hacer un sacrificio para que el trabajo funcionara. Yo le dije que no quería morir. Él empezó a reír y me dijo que no era necesario que falleciera, que necesitaba una mujer para hacer un rito, que debería de hacer todo lo que él dijera y que al finalizar podría irme con la tranquilidad de que no me buscaría jamás. Yo acepté. Entonces con la mano me dirigió a una habitación donde habían muchas cosas que no voy a mencionar. Eran grotescas y desagradables. Y ahí estaba aquel hombre esperándome con una sonrisa morbosa. Entré y se cerraron las puertas. Después de unas 3 horas salí destrozada, física y emocionalmente. Llorando me acerqué a la puerta principal de la casa y le dije a ese hombre que había cumplido mi parte del trato. Aquel me contestó que estábamos a mano. Entonces con una seña le dijo a Fabián que me llevara a mi casa. Ahí en el auto lloré hasta que no pude más. Llegué a mi departamento y salí rápidamente de aquel auto. Obviamente no volví a ver a ese chico ni a ese hombre adinerado. Pero lo que te voy a contar a continuación hizo que tocara un fondo aún más profundo. Al poco tiempo empecé a experimentar síntomas terribles. Mi salud física y emocional se deterioraba rápidamente, adentrándome más al vicio. Y eso hacía que el círculo vicioso, por así decir, no parara. Además tenía pesadillas constantes y dolores inexplicables. Sin embargo, yo no iba al médico porque pensaba que era por mi estilo de vida, así que me hundía aún más. Y a todo esto súmale el miedo y la paranoia que tenía. Veía continuamente un hombre, me observaba y se reía de manera burlona. Me decía que yo me lo había buscado, que era una mala persona y que pronto, cuando falleciera, me iría con él al infierno. Él no me lo decía con la voz, sino como de una manera mental, o bueno, así lo percibía. Esos días estuve muy mal, muy grave, y eso hizo que una noche yo me hincara y pidiera ayuda a Dios y a la Virgen de Guadalupe. Le dije que si me salvaba, yo compondría mi vida, sería una buena mujer y buscaría ayuda. Incluso regresaría a casa con mis padres.
pero que no me quería morir. Lloré durante mucho tiempo hasta que me quedé dormida. Al día siguiente me levanté cerca de las 12 del mediodía y entré al baño. Cuando salí vi a aquel sujeto viéndome. Yo trataba de ignorarlo, pero él seguía poniéndome pensamientos terribles en la mente. Cuando de repente empecé a sentir un olor como a rosas, y créeme que se sentía muy fuerte para poder opacar los olores nauseabundos de mi cuarto sucio. Yo cerré los ojos y pedí perdón, que enmendaría mi vida y que quería una segunda oportunidad. No pasaron ni 5 minutos cuando alguien tocó a mi puerta. Yo abrí y vi a mis padres afuera. Al verlos, los abracé y les pedí perdón. Les dije que los amaba y que ya no quería seguir viviendo como lo estaba haciendo. Ellos me besaron y abrazaron. Dijeron que me estuvieron buscando durante todo ese tiempo. Entonces les pregunté que cómo dieron conmigo. Ellos dijeron que una mujer llamó por teléfono a la casa el día de ayer y les dijo en qué ciudad estaba y más o menos la ubicación, que fue como por arte de magia que me encontraron. Todo se dio muy rápido, que hasta consiguieron sin problemas boletos de avión. Ese mismo día nos regresamos a mi ciudad natal. Ahí estuve en un centro de rehabilitación durante unos 3 meses. Salí y traté de mejorar mi vida. Sin embargo, todavía me sentía con malestares inexplicables. Y si bien ya no tenía aquellas visiones con ese hombre oscuro, sentía que estaba cerca de mí. Hasta los vellos del cuerpo se me erizaban sin razón aparente. Por lo que mi madre me dijo que me llevaría a la iglesia, que ahí encontraría la paz, que hablara con un sacerdote para que me hiciera tal vez algunas oraciones o me diera el perdón. Así lo hice, pero lo que vi justamente al entrar a la iglesia fue la imagen de la Virgen de Guadalupe. Estaba un cuadro del manto justo enfrente de mí. Yo me hinqué y lloré. Le di las gracias por haberme escuchado y le prometí que cumpliría mi promesa de recomponer mi camino. Han pasado varios años desde aquella etapa de mi vida. Yo regresé a la preparatoria y luego estudié la carrera de licenciatura en deporte. Doy clases de educación física en una escuela y por las tardes voy a un centro comunitario. Ahí hay muchos chicos en situación de calle o que están en peligro de caer en malos pasos. Si bien prometí alejarme de aquella vida, estoy haciendo todo lo posible por alejar a los jóvenes de ese terrible destino. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?